Radio Bonanova. Radio Bonanova. Bueno, bienvenidos jinetes a otra edición de Centauros del Desierto. Hoy hablaremos del director Roy Andersson, concretamente de su primera etapa, la de estudiante, pero antes de dar la bienvenida a Lucas Punzernau, colaborador del programa, y aprovechar para presentarnos. Bienvenido, Lucas. Hola, buenas. Lucas Punzernau. Sí. Como breve presentación mía, decir que soy estudiante de primero de bachillerato del artístico, del musical específicamente, y aficionado al cine. Exacto. Yo también, bueno, como él, que en el último programa no me presenté, también soy estudiante de bachillerato, concretamente el humanístico, con también pasión por el cine. Esto sí que recuerdo que lo dije. Pero bueno, ahora ya podemos empezar con el director, ya que nos conocéis un poco más. Entonces, antes de empezar directamente, vamos a hablar primero un poco del cine sueco, hacer un brevísimo repaso de su historia, que, como en la mayoría de otros países, pues empezó a finales del siglo XIX. Ya hacia el año 1897 llega a Estocolmo el cine mudo. Empezó con el rey Oscar II, el cual se filmó su llegada pues a una exposición que había por ahí. Y realmente eso hizo que se convirtiera en la primera persona en Suecia en ser filmada y estar impresa en el celuloide. Entonces, a partir de entonces se desarrolló esta pequeña industria del cine mudo, ¿no?, con bastante interés cultural, y el problema es que la época de grandeza fue bastante efímera, porque a partir de finales de los años 20 surgió el cine sonoro en los años 30, y el problema es que todos esos profesionales que se habían formado en la década de los 20, que habían creado una industria del cine mudo muy correcta y vista bien culturalmente, desde el punto de vista cultural, abandonaron la industria, y cayó en algo vulgar. Se convirtió en una industria del cine vulgar, y que realmente era una vergüenza para la cultura sueca de la época. Pero a partir de los años 40, sobre todo después de la guerra, en la guerra y después de la guerra, se dieron cuenta de que el cine cumple una importante función a la hora de arropar hasta cierto punto, ¿no?, a la población que sufría de los daños de la guerra y de la posguerra. Por lo tanto, empiezan a salir directores, como podemos ver, Hasse Ekman, que empiezan a poner otra vez la industria cinematográfica de Suecia en los raíles. Y así, después de la guerra, Suecia pues consigue mantener, ¿no?, un buen lugar en los festivales europeos, etcétera, que se iban celebrando, porque recordemos que a partir de los 40 ya el cine se empieza a tener
sobre todo el sonoro, se empieza a ver con mucha consideración en Europa, con los nuevos festivales, etcétera, otros movimientos que podíamos observar en otros países, como podría ser el neorrealismo italiano, que también surgía de la posguerra. Pero bueno, no es hasta 1952 que surge, aparece el director Arne Mattsson, que realmente sorprende a lo que es el público del Festival de Berlín, con Un solo verano de felicidad. Pero no fue hasta unos 4 o 5 años más tarde, debía ser por 1956, que ya aparece Ingmar Bergman, que es un director que probablemente todos conozcamos, porque es un director muy celebrado en la historia del cine, que apareció la primera película con Sonrisas de una noche de verano, y luego ya se convirtió volvió a ser el foco del interés cinematográfico, porque, hombre, las obras maestras de Ingmar Bergman son difícil ignorarlas. Entonces, se siguió produciendo, empezaron a aparecer otros directores que se celebraban también, como Bill Gotts Homan en 1962, con películas como The Mistress, y a partir también de 1963 es cuando se desarrolla plenamente la industria cinematográfica sueca, porque hasta el momento realmente destacaba Ingmar Bergman y un par de directores más, pero entre la crisis que supuso la aparición de la televisión, que dejó, centró el foco de la producción audiovisual en la pequeña pantalla y sacó a gente de las salas, y que realmente no había, o sea, la producción sueca realmente carecía de una vena tan particular como la que tenía el cine de Bergman, sobre todo porque se había industrializado mucho, sobre todo en el sector de la televisión. Fue, como decíamos antes, como retomando lo que decía, a partir de 1963 es cuando cambia la política sueca y introduce, introduce las subvenciones. Se llama la reforma cinematográfica realmente, porque a partir de ello los productores se relacionan mucho más con el Estado y así se reciben muchos más recursos económicos para esta nueva generación de directores mucho más originales, como pueden ser Jan Troell o Bill Gotts Homan, que realmente a partir de entonces surgió algo que hasta cierto punto no surge como efecto de esta introducción de la reforma cinematográfica, que es básicamente se politizó el cine. Entonces, por entonces contaba Suecia con un gobierno de izquierdas importante, y por lo tanto, pues se siguieron estas nuevas, las consignas estéticas y de contenido de la época estaban un poco marcadas por la izquierda sueca. Pero bueno, entonces podemos retomar entonces ya a los directores contemporáneos, como pueden ser ya Roy Andersson, que es del que hablaremos hoy. Él, empezó con la película que comentaremos hoy, por cierto, sus primeras películas de estudiante, que era, por ejemplo, la primera, visitando al hijo, la segunda, que era ir a buscar una bicicleta, y la tercera, que era el 5 de octubre, un sábado. Luego sí que ya tuvo su estreno comercial con Una historia de amor sueca, pero esa la dejaremos para otra edición en la que comentaremos su desarrollo en la juventud, no tanto en su periodo de estudiante. Pues bueno, ahora que ya hemos hecho esta breve introducción de la historia del cine sueco y hemos hablado un poco de Roy Andersson, vamos a hacer primero una pequeña pausa musical, y cuando volvamos ya empezaremos con el análisis de las películas. Entonces, la canción que vamos a escuchar ahora es la Rapsodía sueca número 1 del compositor Hugo Alfen, también sueco, nacido en Estocolmo, y que destacó como pintor y escritor, aparte de compositor, director de orquesta y violinista sueco. Esta se llama, como decía antes, la Rapsodía sueca número 1.
Bueno, bienvenidos de nuevo. Recordad que estáis escuchando Centauros del Desierto. Hoy vamos a hablar, como decíamos, de Roy Andersson, pero antes dar el número de la estación, por si queréis llamar aquí y hacernos preguntas, charlar con nosotros, sobre todo porque al final del programa también hablaremos de los Oscars de este año, un breve espacio de actualidad. Entonces, el número es el 93 202 34 36. Así que bueno, repetimos, es 93 202 34 36 de Radio Bonanova. Así que bueno, de Roy Andersson vamos a hablar un poco más de su biografía porque es realmente interesante. Como decíamos, nació en el 43 y luego sí que entró en el Instituto de Cine Sueco, del cual se graduó en el 69, y por lo tanto vamos a comentar un poco esa etapa en la que fue estudiante ahí y hablar de las películas que realizó cuando estaba allá. Intentaremos también compararlo un poco con cosas que se puede ver que desarrolló más adelante, pero solo unas pinceladas. Más adelante ya hablaremos de esas etapas. Exacto, porque en los siguientes programas de los cuales hablaremos también de las otras etapas de Roy Andersson ya sobre todo, el objetivo de hacer esto es no tanto ver su trayecto, que es lo que haremos a lo largo de los programas, sino simplemente comentar qué cosas harían contraste con la etapa en la que estaba en ese momento. Exacto, porque la etapa en la que hace estudiante es realmente diferente a las otras cosas que vemos sobre todo después de Una historia de amor sueca. Esa es yo creo, el punto que lo separa mucho del resto de cosas que ha hecho. Sí, pero también incluso visualmente puedes ver que es la misma persona, pero cuando era un estudiante realmente sí que tenía cosas donde podías pensar que tenía talento, pero no era un autor, se puede decir. Exacto. No desarrolló un estilo. Exacto. Sobre todo sí que pues es lo que decías, ves pinceladas de esos planos que tiene muy cerrados y muy estáticos, etcétera, pero por lo demás es que el tipo de cine que hace cuando es estudiante es completamente diferente al que hace después de Historia de amor sueca, porque en Historia de amor sueca sí que ves cosas de su época de estudiante, sobre todo en el último corto que comentaremos, el del sábado. Ese es bastante parecido, no parecido en cuanto a historia, sino en cuanto a estilo, pero bueno, realmente también destacar que después de la de Historia de amor sueca, como hizo después la de Gilead, que fue un desastre económico y los productores tuvo varios problemas con los productores que le pedían otra historia de amor sueca y él se negaba a hacerlo, entró un poco en depresión porque no quería quedarse atascado en ese estilo de película. Entonces, bueno, ves que llegó a dirigir unos 400 anuncios de publicidad porque ya, claro, dejó el cine durante un tiempo, en las varias décadas que lleva activo desde el 1967 y realmente no tiene más de unos 15 títulos en su filmografía, siendo algunos documentales y otros cortos. Hay que decir que es muy raro, teniendo en cuenta el tipo de persona que parece ser, el hecho de... Bueno, sobre todo parece muy variada su filmografía. Lo puedes ver y sí que parece una persona que quiere poner mucho de sus filosofías, de sus pensamientos en las películas que hace, que no parece el tipo de persona que después hubiese hecho anuncios para televisión. Y al mismo tiempo ves que es conocido por comedias, pero después te pones a ver unas comedias y son muy, muy atípicas. No te producen el tipo de sentimientos que esperarías de la mayoría de comedias. Incluso pueden hacerte que te sientes un poco alienado. Sí, me recuerda un poco al tipo de comedia que hace el director griego Yorgos Lanthimos, creo que se pronuncia así, que hizo Langosta, Dogtooth, etcétera, y la de Matar al Cerdo. Sí, justo, sobre todo con Lobster me parece una muy buena comparación. Sobre todo lo que planteo, como lo describe, es consciente de que en la vida hay tanto tragedia como comedia y cogería bastante de esa tragedia y la miraría con una sonrisa y se reiría de ella. Exacto, pero es lo que comentábamos antes durante la pausa musical, que tampoco parece un tipo especialmente amargado, es decir... No parece el típico director como Lars von Trier que
simplemente una persona muy cínica y amargada. Exacto. Sino que al revés, parece que en sus películas quiere expresar algo, pero bueno, tampoco Sí. nos adelantemos mucho en lo que quiere expresar, que eso ya lo Sí. comentaremos en las siguientes... Por cierto, simplemente como comentario, curiosidad, ya que hemos mencionado a Lars von Trier, Lars von Trier lo describió como el único director que ve como un competidor. Sí, y me sorprende, porque Sí. realmente el cine... Es decir, vale, tiene esos toques de humor así, algo ácido, pero no... Creo que si estuviese hablando de una cosa sería de ese sentimiento de alineación que verías más Exacto, adelante. es eso. Pero poco más tienen en O común, ¿no? esos planos poco normales, sobre todo por esto que ya hablaremos más adelante en otros programas, pero utilizar aplicaciones para ciertos usos como el lenguaje de planos o luces para cosas que normalmente no se utilizarían de la manera que la mayoría de directores suelen Sí. hacerlo. Claro, pero también a la hora, vale, son diferentes Sí. a lo normal, pero entre ellos dos sí Sí. que hay bastante diferencia, sobre todo en estilo, pero sí que es una comparación interesante que realiza el propio director. Pero bueno, entonces, bueno, podríamos empezar ya, si quieres, hablando de la primera película que realizó como estudiante, que sería, la traducción exacta no sé exactamente al español cómo es, porque yo tengo en inglés que se llama Visiting One's Son, que se traduciría a visitando al hijo de uno o visitando al hijo, que bueno, se realizó en 1967, cuando él aún estaba en el Instituto de Cine Sueco. Vamos a resumir un poco su argumento, que es básicamente un padre que visita con su mujer y con su hija a su hijo estudiante en un piso que está un poco así caótico, etcétera. Este es un corto aún en blanco y negro, dura unos 9 minutos, no es especialmente largo. Y es curioso porque tiene muy poco movimiento, es muy estático, como luego veremos que desarrolla también este tipo estático, siempre con planos en dollies y tal. Este aspecto en especial puedes mirar proyectos suyos más adelante, de los años 90, y lo sigues pudiendo ver en muchos lados. Exacto. Y también destaca por su ausencia de música este corto. No recuerdo que tuviera ninguna banda sonora notable. Sí. Esto quizá sea mejor comentarlo después de la sinopsis, pero sí que es esto de la música y su utilización me hace pensar mucho en este aspecto que tienen sus primeros proyectos como estudiante, que es la sensación que tienen de algo mundano. Sí, exacto. Obviamente son de estudiante y tiene limitaciones. No tiene permitido hacer todo lo que quiere en muchos casos, pero sí que no lo llamaría falta de ambición, pero puedes ver mucho en estudiantes de cine que intentan hacer cosas que muchas veces estaría fuera de su alcance, o hacer cosas como si que quizás donde hubiesen necesitado mucho más tiempo. Aquí parece ya a propósito hacer algo mucho más mundano y donde simplemente se puede parar a experimentar quizá con el diálogo. Exacto. Un diálogo que es hasta cierto punto bastante natural, ¿no? Pues el padre que viene un poco a darle la bronca a su hijo por ser un poco así descuidado, ¿no? Todo lo tiene por todas partes. Bueno, hablaremos ya sobre el diálogo, que, bueno, ya contaré lo que me parece, pero quizá empecemos por la sinopsis, que será más fácil hablar. Bueno, claro, la sinopsis, lo que tienes que, al ser un corto tan corto, o sea, valga la redundancia, es que no va mucho más allá de esto. El padre llega, se queda un poco así asustado por toda cómo tiene el piso, ¿no? Que tiene la colada en un baño, en uno de los cuartos, y realmente lo tienen todo un poco patas arriba, ¿no? Y que si el bigote se está dejando bigote y que el padre está en desacuerdo, ¿no? Entonces tiene esta figura de un padre bastante autoritario. La hija es bastante pasiva también, porque no hace mucho caso. Pero realmente la sinopsis así más básica, más superficial, sería esta. Así que si quieres podemos ir ya al ataque. Obviamente hay que decir de esto,
son películas que sobre todo, sus primeros proyectos que difícilmente una persona buscaría en específico un corto que hablase sobre esto. Exacto. Es más, el tipo de proyecto que si vas a ver es porque te interesa el director y ver su trayecto. Entonces, todo el análisis posible que hagamos será más hablando de tanto el lenguaje audiovisual que utiliza como sobre todo el diálogo, que es lo más interesante en mi opinión, Exacto. más que qué quería decir o simbolismos, porque no es el sitio para No, encontrarlos y no. tampoco se puede decir que sea algo demasiado entretenido. No, es lo que tú decías, una escena muy mundana de un padre que viene a visitar y ya está, y Sí, de cava. y obviamente no es que haga una escena del padre porque quiere que el espectador se sienta relacionado con todos los que Exacto. han tenido un padre. No, No. es simplemente un mecanismo, por lo menos a mi parecer, para experimentar con ciertas cosas. Sí. Sí que hay por eso varias frases del padre que a mí, al menos el primer visionado, me sorprendieron un poco, ¿no? Porque tiene esta figura muy autoritaria, o más que autoritaria, bastante como tradicional, ¿no? Cuando le dice, no solo al hijo, ni... se lo dice también como un poco a todos los que están ahí, que es la juventud, que realmente es el hijo y la hija, que les dice que parecen unos vagos y que a él le parece que son unos vagos. Y que esto de que tengan el suelo lleno de revistas y que si la colada por allá y tal, les da la bronca con esto, ¿no? Entonces me parece curioso lo que tú comentabas, este diálogo tan mundano que bueno, simplemente es un padre pegándole la bronca a sus hijos, ¿no? Sí, bueno, y hablando de esto, del diálogo, o sea, lo más... creo que es el único elemento realmente que pueda decir que es excepcional desde principios de su carrera. Exacto. No soy ningún experto en el tema, pero no ves muchas películas donde realmente puedas decir que los diálogos sean muy realistas. Y Esto de que se atropellen entre sí, ellos, o sea, etcétera. no es solo gracias a los actores, porque no se tratan de actores Exacto. con grandes registros. Se trata más de ponerlos en una situación donde posiblemente estén cómodos. Soy de los que creo que muchas veces no solo basta con actuar, se trata de que sea algo más personal con el actor, que lo pueda Exacto. sentir. Simplemente es una situación a la que posiblemente hubiesen estado acostumbrados, pero es como Roy dirige y escribe los diálogos de forma que se vayan interrumpiendo los unos con los otros, uno se quede con una frase a medias mal vocalizada. Exacto. Y mira que se trata de actores que no son profesionales, es decir, en sus épocas de estudiante, como comentábamos antes, tienen muy bajo presupuesto y opta por este diálogo que es muy cercano al espectador, que junto con la cámara, etcétera, que luego comentaremos ya el lenguaje visual que utiliza. Y cuando digo excepcional, no quiero decir que esté a la altura de grandes películas, sino que es muchísimo mejor que la mayoría de películas que puedes llegar a ver en quizá dramas de Hollywood. Exacto. Porque coge cerca, sobre todo. Sí. Y destaca por ser eso, simplemente lo que comentábamos, un experimento, ¿no? Y que ya en este experimento, en esta mezcla de elementos que hace, que destaque por un diálogo que sea tan realista, ¿no? Y a la vez tan mundano. Es que Sí. coge cerca, pero en el fondo, ¿qué está diciendo el padre? No más que lo mismo todo el rato, que si está en desacuerdo con su hijo, ¿no? Y eso, y lo va repitiendo. Y hay que decir, todo esto lo vemos sin saber sueco. O sea, esto lo llegamos a poder entender. Incluso no tanto por gesticulación, porque tampoco es que sean conocidos por... sean gente con muy buen lenguaje corporal, pero el suficiente. En ningún momento llega a parecer artificial y podría haberme creído, además, por el guión, que es algo que simplemente hubiese pasado. Exacto.
también destacar que, así ya como curiosidad más estúpida, que el sueco suena muy bien. O sea, Sí. a mí me gusta el sonido que tiene. Pero bueno, en cuanto a los planos, hay uno concretamente que me llamó la atención, que es uno que tiene bastante profundidad. Lo vemos desde un marco de la puerta y ves las 3 habitaciones seguidas, ¿no? Ves al hijo en una y a la madre planchando en otra, preparando la comida, una de estas 2 cosas. Y en primer plano ves al padre y tiene estas 3 capas de profundidad que para un estudiante me pareció bastante curioso, esa mezcla de elementos, porque luego en otras películas ves que también busca comprimir el espacio, pero a la vez darle bastante profundidad de campo, ¿no? Con el fondo así un poco, a veces está borroso, No. etcétera. Sí, una cosa que hay que decir con esto, otro elemento muy positivo que veo, no es algo como lo del diálogos, sino más bien un detalle que se aprecia, que es que ves mucho con estudiantes de cine que empiezan y quieren ser Kubrick y Exacto. te ponen planos pensando, wow, esto va a ser espectacular, la gente va a quedarse alucinada. Sí, sí. Y muchas veces buscar más la sencillez y hacer algo con mucha más humildad funciona mucho mejor. Y en este caso funciona, porque Sí. es eso, realmente, y esto se puede ver, yo creo, en los 3 cortos de estudiantes, tiene este tono siempre muy humilde Sí. de no hacer cosas extrañas porque la historia, los diálogos no lo requieren. Incluso esto se ve más adelante. Sí. Sobre todo con el tema de la iluminación, que quiero decir, del que quiero hablar sobre todo en otros programas. La iluminación que hace para marcar poco sombras, que lo deja todo con una estética mucho más limpia, me parece una opción, una decisión que la mayoría de gente no hubiese tomado. Lo veo mucho en proyectos de este tipo como estudiantes, gente que querría hacer un plano muy chulo a su parecer con sombras para expresar la crueldad o que está escondido en la sombra. Pero en el segundo sí, que usa estos contrastes y también Sí. y queda muy perfectamente justificado, no sobresalta, porque en este hay mucha luz, en el segundo ya se pierde No, ese juego obviamente, de contrastes. lo de la luz no es un elemento característico Exacto, de eso mismo. su etapa de estudiante, es algo que desarrolló mucho más tarde, ya en la siguiente parte, con la siguiente etapa de Roy Anderson ya hablaremos de por qué lo hace. Sí. Pero me parece destacable. También lo que decíamos antes de los pocos movimientos que hay son muy suaves y es algo que caracteriza bastante, y de hecho me gusta porque acaba el plano, el cortometraje, que al fin y al cabo es casi un monólogo, porque él va soltando la suya y dice, esto es todo lo que quería decir y esta es la última frase, ¡pum! Y se acaba así bastante abruptamente, ¿no? Y es un final que me parece hasta cierto punto atrevido, ¿no? Porque estos finales abruptos es difícil que funcionen. A mí al menos me parece que se suele intentar mucho y que realmente encaje con todo el corto, un final de golpe así a cuajo, me sueles sacar, ¿no? de la experiencia, que al fin y al cabo, vale, se ha acabado el cortometraje, pero no es tan fluido. Y en este caso, como acaba siendo un monólogo del padre y acaba finalizando su discurso con y esto es todo lo que tengo que decir, este corte que hay brusco al final me parece bastante adecuado. Sí, quería comentar sobre Roy Anderson. Si hay alguien que nos esté escuchando y especialmente le interesase en su aspecto cómo puede haber crítica social en sus películas, relacionarlo quizá con el contexto, no verá demasiado en esta parte. Aquí Exacto, aquí es va su época de estudiante principalmente, porque después sí que desarrolla, bueno, él al irse inclinando cada vez más hacia la izquierda, sí que acaba desarrollando bastante algunas cosas de crítica elementos de crítica social, que sobre todo cuando se junta con su tipo de comedia particular, resulta y lo que sí que tengo que decir que se puede empezar a ver es lo que hemos comentado antes, ese tono que ya tienen sus comedias,
o cortos que hace posteriormente, no es una sensación agradable. Es esta especie de alineación que te provocan, Sí. por alguna razón, siguen presentes en este corto. Supongo que puede que sea el hecho de que no estuviésemos familiarizados con cosas que hace, como su silencio, o cosas como este tipo de monólogo que te pone para acabar el corto, esos cortos abruptos que ves en el primer corto donde para acabar. No son cosas a las que estemos acostumbrados normalmente, y quizás por eso resulten... Sí. Pero sin duda el que más me llama la atención de los tres es el que vamos a comentar ahora, que es To Fetch a Bike, Sí. o Ir a coger una bicicleta, así traducido un poco de más, que sería el primero que también que realiza color, cosa que Sí. ya añade una perspectiva muy interesante, porque ya no solo juega con las sombras, sino que juega con los distintos tonos. Y este realmente me gustó mucho porque me cogió, me pareció muy cercano. No se sabe la edad de los jóvenes, pero me dio la impresión de que no debían ser mucho más mayores que nosotros. Y este ambiente que les rodea, ¿no? Como de tranquilidad interrumpida por la mañana, de que el despertador ya suena de manera violenta, etcétera. Todo es muy oscuro, ¿no? Tiene estos contrastes con la luz. O sea, me pareció muy interesante. ¿Qué opinas de este corto? A ver, obviamente, quizá primero empezar por la sinopsis. Ostras, sí, que me lo ha dejado. Pero es que realmente Sí. son cortos que es lo que decía antes, Sí. sinopsis bastante básica. No, sí, la sinopsis es algo que está de fondo para justificar la trama. Lo digo más por formalidad, explicar la sinopsis. Sí. Básicamente son dos jóvenes que viven en un apartamento y amanecen y, por lo tanto, el corto realmente explica el amanecer de estos dos jóvenes, como pues desayunan, uno va a coger la bicicleta para irse a trabajar, etcétera. Pero es eso, desconocemos absolutamente todo de estos dos jóvenes. Solo conocemos lo que hacen en el periodo del corto, y alguna anécdota que cuentan de la infancia cuando están desayunando, pero que es algo que también me gusta mucho de Roy Anderson en esta época de estudiante, que es lo que tú decías antes, no intenta, te referías a esto desde el punto de vista visual, pero que no intenta añadir la profundidad innecesaria a sus cortos. No tiene por qué desarrollar un personaje de manera completa si es para un cortometraje, porque no hay espacio para eso. Y por lo tanto no te presenta casi nada de su backstory, porque no hay tiempo para ello. De hecho, ya lo puedes ver, parece estar mucho más interesado en expresar simplemente con imágenes o situaciones. Exacto. Que es algo respetable, porque, bueno, se trata de cine. Sí. Pero bueno, como decíamos, una luz muy dura, porque es natural. Parece que se haya usado únicamente la luz que entra por la ventana del apartamento. Muy. Además, incluso parece luz de atardecer. Bueno, sí, no sé, a mí me pareció más de eso, de amanecer, porque al fin y al cabo se despierta por la mañana. Bueno, sí, pero una tonalidad mucho más calidad de lo que estoy acostumbrado a ver. Exacto. Pero realmente es eso, ¿no? El ambiente que tienen. Por ejemplo, el chico siempre tiene como media cara iluminada, pero es curioso porque la chica normalmente sale casi completamente a oscuras, y eso me pareció, ese juego de contrastes que hace, interesante. Y al fin y al cabo están en un hogar bastante austero, o sea, todo es austero. Son estos jóvenes. Quiero decir, la mayoría de elementos que ya de los que hemos hablado en el corto anterior siguen presentes. Sí. Y de hecho están presentes en los tres, yo diría. Sí. O sea, sigue estando. Esta es la excepción por el hecho de que no está en blanco y negro, pero sigue. Y sí que utiliza más las sombras, pero siguen estando los. Planos muy alargados, ese tipo de diálogo, la situación mundana, pero que por alguna razón te hace sentir de forma un poco rara. Sí. También, claro, esos silencios que decíamos antes también son inquietantes hasta cierto punto.
Y esas miradas, ¿no?, que comparten los dos, que parecen, bueno, al menos a mí me dio la impresión de que eran una pareja que vivía junta, bueno, que vivían juntos. Entonces, esas miradas que comparten, o mientras él, por ejemplo, mientras el chico está mirando el cielo. Esto es una cosa que me gustó mucho del cortometraje, que es cuando van a ir a buscar la bicicleta al final y está la chica abajo aguantando, que ni la vemos, pero es que tampoco vemos al chico, vemos media parte del chico, tampoco estamos viendo la ciudad y él nos está explicando lo bonita que es la vista desde ahí. Y no vemos nada, simplemente vemos su espalda mal iluminada y eso me pareció muy curioso porque era un elemento de Roy Andersson que creo que está muy presente, ya no solo en sus cortos, sino en el resto de sus películas. Por ejemplo, también en el tercer corto repite algo similar con las manos, pero de eso ya hablaremos más tarde. Entonces, la convivencia que muestra también es bonita. Al menos, aunque tengan ese dilema de si ahora estoy enfadada contigo o no, o esa escasez de diálogos, es una convivencia que me parecía bonita. Bueno, de nuevo, vuelvo a decirlo, no es un proyecto que vaya a destacar por su guión, pero la mayor cualidad que tiene es que no parece nada artificial. No, exacto. Bueno, se puede decir además que, por lo menos en mi opinión, es bonita. Sí, a mí me pareció eso muy bonita y de hecho también me gustaba cómo encerraba a los personajes, porque todo es un plano muy cerrado, poco espacio, la cámara muy cercana al sujeto que está grabando. Además me parece una película que se aprovecha muy bien de limitaciones técnicas como pueden ser, Sí. se puede decir, las cámaras analógicas. Tiene mucha estética. Exacto. Tanto por esa especie de textura que se ve, ese grano que hay de la cámara analógica mezclado con los colores del amanecer, son muy bonitos. Sí. También es eso, ¿no? El hecho de que solo se abra la cámara al final, cuando salen, cada uno se va por su lado, uno con la bicicleta y el otro se va... Te da como ese respiro final, mezclado con esas tonalidades como grises que coge al final la película. Después de haber mostrado de forma tan minimalista los colores, me pareció que usaba lo que tú dices, ¿no? Las capacidades del analógico de una manera muy correcta. El minimalismo también, hay que decir, este aspecto se verá mucho en películas más adelante. Sí, incluso cuando ya no necesitas ser minimalista, porque claro que al principio hace la de esto sueca y luego tiene los problemas económicos, pero a partir de cierto punto ya no necesitas ser minimalista y aún así... Sí, pero es algo que contribuye mucho a la estética limpia que Exacto. tiene. Que es algo que también valoro bastante. Y hay que decir, es limpia, pero no quiere decir que no hayan detalles. Sí. Porque es conocido como un director que se preocupa mucho sobre todo en general, le gustan mucho utilizar los planos generales y en esos escenarios poner distintos elementos en una habitación, por ejemplo, para transmitir cosas y explicarte sobre la persona que... Sí. Y aparte es muy Sí. minimalista hasta en todos los aspectos, ¿no? Como tú decías, es muy cuidadoso también porque, por ejemplo, la música también en el corto solo hace una aparición, la aparición principal, que es cuando de la nada empieza a sonar un acordeón que puede venir de la calle o no se sabe de dónde viene, pero aparece por ahí en medio, no te lo encuentras. Quiero decir con lo de los planos generales que sí que se puede decir de cosas más adelante, pero me parece algo muy importante de este director, que es utiliza los planos generales y les da el uso que la mayoría de directores le darían al primer plano. Los utilizas siempre cuando te quiere hablar sobre una persona, quiere que conozcas a ese personaje. La mayoría de directores te pondrían algo que te acerca a sus ojos y su cara. Él no. Él cree... Pero el plano general hay poco en este cortometraje. No, pero simplemente como cosa que me parece importante del director. Sí, del director en general. Vale. Él cree que la mejor forma de conocer a una persona esa persona es en su contexto. Por eso muestra tanta atención en los escenarios, en este caso sí que se puede ver que le da importancia. Sí.
Entonces, bueno, yo creo que ya hemos finalizado entonces así el breve resumen de Sí. análisis de esta segunda película. Vamos a tomar nada la segunda pausa musical, está mucho más breve. Saltaremos a la tercera pista musical que teníamos planeada para hoy. Y esta se trata de, bueno, el nombre es un poco complicado, Visa Fran Utan Mira, que es de el artista de jazz, el músico Jan Johansson, también sueco. De hecho, él está muy bien visto en la cultura sueca por sus contribuciones al jazz sueco. Y este viene de su álbum Jazz pa Svenka, entonces de 1964. Así que hasta ahora.